Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. Saludos a todos los oyentes de Por una vida mejor. Les habla su servidor Manuel Montalvo y hoy nos sumergiremos en un episodio especial enfocado en un tema que nos afecta a todos. Se titula Finanzas personales, estrategias para un futuro económico sólido. Así que, por supuesto, es un tema que a todos nos afecta porque ¿a quién no le gustaría tener unas mejores finanzas? ¿A quién no le gustaría tener un poquito más de dinero a final de mes, poder invertir, poder tener dinero para hacerse ese viaje, para compartir con la familia, para ayudar al prójimo, al que lo necesita? Así que te invito, por favor, que sin más preámbulos, te sientes, invita a un ser querido, un familiar, un amigo, escucha muy bien ese programa, este podcast, este episodio especial, porque seguramente vas a aprender muchas herramientas que tienen que ver con finanzas personales, estrategias para un futuro económico sólido y un futuro mejor. Así que bienvenidos a Por una vida mejor. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Manuel, maravillosamente. ¿Tú cómo estás? Bien, muy contento de estar contigo y con todos nuestros oyentes en este programa de Por una vida mejor. Cuando hablamos de finanzas, normalmente pues casi siempre pensamos obviamente en el tema del dinero, porque las finanzas tienen que ver con el dinero. Pero yo creo que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, o todas las consecuencias, o cómo nosotros vivimos en nuestro día a día, o los resultados que tenemos, es consecuencia de lo que pasa en nuestro interior, de lo que pasa en nuestras emociones, de lo que pasa en nuestra mente. Y precisamente en esta primera parte de finanzas personales, estrategias para un futuro económico sólido, tenemos que tener en cuenta que nuestras emociones juegan un papel importantísimo. Háblanos un poquito de eso, Vivi. Bueno, primero te voy a preguntar, Manuel, ¿cuánto dinero te gastaste esta semana? ¿Incentivado por un gustico, porque estabas contento y ay, me voy a comprar esto, lo quiero? ¿O te antojaste de algo, la verdad? Bueno, sí, un heladito rico que estuvimos en Crepes con mi esposita, bien rico, bien delicioso. ¿Lo planearon o llegaron y dijeron, ve, nos antojamos? No, antojadito. Ok. Mira que esto es un ejemplo bien sencillo, básico, pero que ocurre en el día a día de todo ser humano. Cuando nosotros estamos realizando alguna actividad, tú quizás en un centro comercial, alguna persona quizás en su cuadra o en algún lugar cercano, entonces van caminando y hay algo que los incentiva porque les recordó un olor. Okay. Ese olor me recordó quizás cuando yo comía algo, me trajo ese recuerdo, esa memoria gustativa y me antojé. Entonces ahí esos antojos son los que terminan a veces incitándonos a comprar algo. Claro, ¿qué lo movió? Al final es un recuerdo, pero un recuerdo es una emoción. Okay. Entonces, ¿cómo esa emoción me llevó a hacer una compra? Sí. Y ese punto es muy, muy importante porque los grandes expertos en finanzas siempre nos recomiendan que cuando nosotros estemos en estados de emociones altos, no realicemos ni tomemos decisiones y menos financieras. Sí. Entonces, hay momentos, voy a irme aquí como a un ejemplo que está, no sé si de pronto alguno se siente conectado o no con este ejemplo, pero a ver, muchas personas se sienten muy motivados cuando juega la selección de su país. Sí. Entonces, están en el medio del partido y meten gol y esa emoción y se sube esa emoción por todo el cuerpo, a la cabeza y dice el uno, hey, vamos a comprar pizza, sí, vamos a comprar pizza, vamos a comprar hamburguesas, vamos a comprar hamburguesas. Tomo la decisión sin mirar si tengo en el bolsillo, si tengo lo suficiente, sin hacer las preguntas correctas de ¿me alcanzará? ¿Lo tengo presupuestado? ¿No lo tengo presupuestado? Esa es la importancia de manejar las emociones a la hora de invertir o de hacer algunas compras. Porque yo creo que todas las decisiones que nosotros tomamos, Vivi, tienen que ver con las emociones. Somos seres emocionales más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos. Tú mencionas ahorita, preguntabas del helado que comimos con mi esposita. Tenemos nosotros la costumbre de comer helado los martes 2x1 por ahí en un helado bien rico que tomamos casi todos los martes. Pero bueno, ese gasto ya en nuestro caso sí está como presupuestado. Está presupuestado el tema del entretenimiento y esos gastos, aunque son esporádicos, ya hay como un presupuesto para hacerlos. El tema, según lo que yo entiendo, es que muchas veces tomamos decisiones con nuestras emociones
y son decisiones que no están presupuestadas. Entonces, para hacer un presupuesto, uno tiene que tener clara qué es lo que quiere, y ese es uno de los primeros puntos que queremos tocar en este tema de finanzas personales, estrategias para un futuro económico sólido. El primer punto tiene que ver con el establecimiento de metas financieras. ¿Será que es importante establecer metas? Por supuesto que es importante. En todas las áreas de la vida. En todos los contextos. En todas las áreas. Pero financieros mucho más. Por supuesto. Lewis Carroll, él dijo, quien no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. O ya llegó. Usted se sube en un taxi y le pregunta al taxista para dónde. El taxista le pregunta, no, ¿para dónde voy? ¿Para dónde vas? Y tú le dices, no sé para dónde voy. Él que le dice, no, pues bájese. ¿Cuántas personas se suben en el taxi de la vida y no saben ni dónde están parados ni para dónde van? Y hay un dicho muy cierto que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve o ya llegó, ¿no? Entonces, en el tema de las finanzas es supremamente importante porque nosotros vivimos en un mundo donde se rige por las finanzas. O sea, yo creo que la única moneda de cambio que nosotros tenemos es el dinero para poder intercambiar bienes, servicios, para que vivamos en sociedad, para darnos valor como personas y para adquirir las cosas o los servicios que nosotros queremos, ¿no? En nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas que realmente prosperan económicamente? Recuerden que nuestro podcast se llama Por una vida mejor. Dios quiere que vivamos bien, que tengamos dinero, que seamos prósperos, que manejemos bien las finanzas. La diferencia entre las personas que prosperan y las personas que no. Y yo creo que tiene que ver mucho con las metas. Porque si nosotros no tenemos un objetivo claro, si no sabemos para dónde vamos en el tema de las finanzas, pues vamos a vivir como la mayoría de las personas, tratando de llegar a final de mes para sobrevivir, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Manuel. De hecho, bueno, teniendo también como principio, que me parece realmente fundamental decirlo, que el principio más importante es saber diferenciar lo que el dinero signifique para nosotros, el lugar en el que nosotros coloquemos el dinero. Perfecto. Porque si bien el dinero es importante, sabemos que no debería ser nuestro Dios. O sea, ya tenemos un Dios, servirle a Él, y Él también nos entrega unas pautas muy importantes para vivir sanos financieramente. Y después de eso, ahí sí ya empezar a mirar cómo nos queremos enfocar, y yo creo que todo alineado en nuestra vida, alineada a la vida espiritual, la vida emocional, la calidad de nuestros pensamientos, tener claro un propósito de vida. Ahora, hay personas que no tienen muy claro esto y tampoco se deben sentenciar por eso, porque eso es otro tema que seguramente conversaremos en otro episodio, pero también se sentencian mucho por no tener una claridad de una perspectiva de vida, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Pero si todavía no la tengo, no se castiguen, ni se condenen simplemente porque creen que no están alcanzando un objetivo, pero que su mayor objetivo sea ser ordenados. El orden. Ordenados. Yo creo que eso es como lo primero que nosotros deberíamos mencionar, tener un orden realmente de nuestras finanzas, y eso, la base de esto también es los hábitos. Claro. Los hábitos que nosotros generamos con el dinero. Claro. El orden tiene que ver con establecer metas. Tú hablas de la claridad, del orden. Y cuando... Yo me leí hace poco un libro que se llama Metas, de Brian Tracy, y él habla especialmente... A ver, se hizo un estudio en la Universidad de Yale, los Estados Unidos, donde evaluaron a el 100% de los egresados de una facultad, creo que era de administración, algo de finanzas. Y bueno, la pregunta era, ¿quiénes tienen planes definidos, concretos, establecidos, plasmados en un papel o en el computador? En todas las áreas de la vida, ¿no? En todas las áreas de la vida. Sobre todo en la parte financiera o profesional. Y lo sorprendente de este programa o de este estudio científico que hicieron ellos es que, a pesar de que la gente está estudiando administración o temas de finanzas, solamente el 3% de todos los encuestados tenían planes concretos definidos en papel, con fechas específicas, con presupuesto, o sea, tenían metas claras. El otro 97%, el plan quizás era terminar, graduarse, irse a descansar, ir a pasear. El otro año veré, quizás quiero hacer esto, pero tengo este sueño, tengo esta meta, entre comillas, pero la tenían en la mente, no la tenían plasmada. ¿Qué me llama la atención de este estudio? Que 10 años después volvieron a encuestar a cada una de estas personas, Vivi,
que estudiaron en esa facultad y descubrieron que ese 3% que tenían metas claras, definidas y concretas en todas las áreas, especialmente en el tema del dinero, contaban en promedio con el 97% de la riqueza del 97% que no tenían metas claras. O sea, tenían el 97% de la riqueza de ellos. Imagínense, solamente el 3%. Entonces mira lo que marca la diferencia de verdad en nuestra vida, en nuestras finanzas personales, cuando nosotros establecemos metas claras. Por eso, si nosotros no sabemos para dónde vamos, pues ya llegamos o vamos a llegar a cualquier lado. Entonces, en el tema de las finanzas, primero uno tiene que tener una claridad de propósito, tú lo mencionabas. Tener metas a corto, a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que quiero en el tema financiero? A ver, muchas personas hoy en día vivimos en una sociedad donde la meta quizás es jubilarse. Sí. O sea, no está mal tener una jubilación. Pero, a ver, nuestro público y nosotros que desarrollamos este podcast en Colombia, lastimosamente en nuestra sociedad la jubilación no es la mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí o no? de acuerdo. Pues no es la mejor en promedio, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar a que sea la sociedad el que diga cómo va a ser mi destino, cómo va a ser mi futuro? Porque yo no puedo establecer metas si Dios tiene grandes planes para mi vida. Eso tiene mucho de fondo, pero digamos que antes de hablar de esto, tú mencionabas ahorita algo y es cuando no tenemos una meta clara, cualquier camino nos sirve. Yo creo que la mayor recomendación que yo le hago a este tipo de personas es que si no tienen una meta clara, que su primera meta sea invertir en usted mismo. Me gusta. Nosotros somos el mayor activo que tenemos. Me gusta. Somos nosotros mismos. Entonces, si yo no tengo una claridad, invirtamos en nosotros, en un curso, en una carrera, en un taller, en algo que nos ayude a crecer, Puedo evaluar muchas áreas de mi vida, la parte creativa, quizás la parte más física, la parte más mental, emocional. Es decir, en cualquier área podemos invertir. Obviamente, la más importante es la parte espiritual, que se convierte en la base casi de nuestra sanidad de pensamientos y por ende de emociones. Entonces, yo creo que mi mayor recomendación es esa, partiendo de ahí. Ya después de eso, entender que nosotros tenemos un cerebro muy perezoso. Okay. Es decir, nuestro cerebro está creado para ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Sí. Entonces, si yo no tengo esa meta clara, por ende no voy a tener unas acciones claras. Y el cerebro es cómodo, entra en una zona de confort, de comodidad, y lo podemos comprobar fácilmente. Yo no sé a cuántos de pronto les ha pasado que estamos leyendo un texto y sin terminar de leer la palabra, ya sabemos cómo termina la palabra. Sí. Y quizás hay palabras repetidas y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta porque como nuestro cerebro asume, es perezoso, no está programado para ahorrar la mayor cantidad de energía, entonces asumo que lo que dice es eso particularmente, la palabra que estemos leyendo. Entonces, no solamente basta con hacer las metas, sino con accionar, porque una cosa es tener metas claras, definirlas y demás, pero si no accionamos, pues se van a quedar simplemente en deseos. Y yo creo que este mundo está lleno de deseos y de pocas acciones. Entonces, lo más importante es accionar en esta parte de la conversación. Me gusta, acción masiva es importante, siempre que hay que accionar. Mira, tú tocas un punto importante que tiene que ver con la acción. Y yo estoy tocando el tema después de las metas porque una vez escuché la ilustración que cuando nosotros nos concentramos, o sea, hay dos clases de personas. Nosotros los colombianos, yo digo que la mayoría somos bastante trabajadores. O sea, nosotros no somos perezosos. Cuando yo me levanto temprano a hacer ejercicio y salgo por ahí, yo a las 5 de la mañana ya hay gente, ya están los buses, ya están los carros, ya está el metro andando, ya hay gente, o sea, la gente madruga. Hemos escuchado esa frase por ahí, que el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Hemos escuchado la frase popular. Y nosotros trabajamos, o sea, somos camelladores, ¿vale? Pero la acción sin conocimiento si no invertimos en nosotros, como tú lo decías, nos paraliza. Entonces, yo creo que imaginen que su pierna derecha es la pierna de acción y su pierna izquierda es la pierna del conocimiento. En todas las áreas, estamos hablando en ese momento en el área de las finanzas. La gente que solamente actúa y que no invierte en su mente, en su conocimiento, ¿qué pasa si tú dejas la pierna izquierda quieta y solamente mueves la derecha? ¿Para dónde vas a andar?
Vas a estar en círculos porque claro. vas a estar rodando, estás con la derecha, solamente actúa tú. Entonces, gente que trabaja duro, que se esfuerza, que son trabajadores, que le hacen y como que no progresan. Como que al final tu año sigue siendo el mismo del año pasado y del año antepasado, y sigue con las mismas deudas, y sigue con los mismos planes, y sigue con los mismos sueños, pero nunca las cumplen. ¿Por qué? Porque están solamente, esta es la pierna izquierda, esta es la pierna derecha, y están solamente acá, entonces están girando. Entonces, pasa lo contrario para otras personas que solamente se capacitan y no actúan. Solamente soñadores, no los soñadores que solamente las metas, no, que este año sí voy a comenzar la dieta, este año sí voy a hacer esto, este año sí voy a ahorrar un 10%, este año sí voy a hacer esto, aquello. Entonces, hago solamente las metas, pero no actúo, entonces igual voy a estar girando, pero hacia el otro lado. Entonces, tienen que ir las dos de la mano, tienen que ir la acción con la educación. Y por una vida mejor, ese programa de comunidad Force que nosotros estamos desarrollando en Esperanza Colombia Radio, tiene que ver con eso, tiene que ver con tener herramientas de conocimiento. De hecho, bueno, tú mencionaste dos cosas y quiero hacer como dos ilustraciones bien interesantes. Una de ellas es que hay un gran empresario que dice, mira, a mí me encanta contratar perezosos. Me encanta contratar solo perezosos. O sea, se sale como de... Interesante. Y uno dice, pero perezosos, ¿por qué le encanta contratar perezosos? Él dice, porque un perezoso siempre encuentra la manera de hacerlo más fácil. Mira. Para ahorrarse el esfuerzo. Entonces él contrata perezosos porque sabe que va a encontrar cualquier manera de que su negocio sea más productivo. Entiendo. Porque él quiere descansar, ahorrar tiempo y demás. Claro, son más creativos para evadir las responsabilidades o para hacerlas en un tiempo mucho más rápido. Entonces es bien interesante esa teoría. No aplica en todos los contextos para que ahorita los empresarios no vayan a decir, no, voy a contratar perezosos. No, pero entendemos. Es colocar a trabajar la mente, la creatividad. ¿Cómo puedo hacer este mismo trabajo de una manera mucho mejor, mucho más fácil, que implique menos esfuerzo y que tenga mejores resultados? Claro. Ahora, la segunda parte es la del conocimiento, la importancia del conocimiento. Ahorita mismo yo estoy acompañando a una empresa en todo el desarrollo de su parte de estrategia de marketing y demás. Y eso hace más de 20 años que tienen un proyecto, pero nunca habían podido dar como con la idea de porque encontraban asesores y todos los asesores le decían algo diferente y él les creía. Él decía, bueno, si es por acá, es por acá. Llegaba el otro y le decía, no, es que es por acá. Y él le decía, bueno, si es por acá, es por acá. Hasta que yo le dije, mira, te quiero hacer una invitación y es a que tú mismo conozcas un poco más de qué es lo que estás buscando para que seas mucho más puntual a la hora de hacer una solicitud de servicio. Entonces lo invité a que hiciera una breve, aventura por el conocimiento del marketing. Cuando ya estuvo más dateado, dijo, yo lo que necesito realmente es esto. Supo explicar realmente cuál era su necesidad. Entonces eso es lo importante. Ahora, como estamos hablando de las finanzas, hicimos un ejercicio financiero y perdió más o menos unos 32 millones de pesos en los últimos 6 años, pagándole asesores, consultores y demás, sin tener el resultado que él esperaba. El curso le costó solamente 300,000 pesos y con eso logró hacer más de 100 millones de pesos. Entonces, mira la importancia de utilizar el conocimiento de una manera muy inteligente, también para entender no solamente cómo lo voy a aplicar, sino también qué es lo que voy a exigir en unos servicios. Por supuesto, es que lo que tú dices es súper cierto. Ahora, metas claras, yo creo que aterricemos esto en nuestra vida práctica. Recuerda que nuestro tema estamos hablando sobre finanzas personales, estrategias para un futuro económico sólido. Entonces el primer paso es establecer metas financieras, y cuando establecemos metas tiene que ver mucho nuestras emociones, tiene que ver mucho la claridad de propósito, tiene que ver mucho establecer metas a corto, mediano y largo plazo, pensar a futuro, pero también tener acción masiva para hacer las cosas ya, porque yo siempre he dicho por ahí, es una frase que yo siempre digo, una buena meta tiene que tener una acción implícita en el momento, si no, no es una buena meta. Entonces todas las metas tienen que tener un acto que yo pueda hacer ya mañana, porque ya el día de hoy se acabó, entonces ya mañana comienzo, si es una buena meta. Si no, que la meta es dentro de un mes, quizás no es una buena meta. Tiene que tener, aunque sea una partecita que yo empiezo a hacer todos los días. Ahora, dentro de las metas que nosotros podamos darle a las personas con el tema de finanzas personales, si hay alguien que nos dice, Vivi, mira, es que a mí me gustaría tener dinero, a mí me gustaría comprarme una casa, me gustaría tener este carro, me gustaría, etcétera, ¿no? Viajar una vez al año, 2 veces al año, pero irme a Europa un mes con mi esposa, con toda mi familia, etcétera.
pero ¿cómo hago? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo me organizo? ¿Con qué comienzo? ¿Qué empiezo a pagar? ¿Cómo empiezo a ahorrar? ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso? Mira, eso que dices es bien interesante y yo sé que ahorita en una parte más adelante nos van a decir exactamente cómo poder empezar o cómo distribuir mejor el dinero, que yo sé que los tips que vienen ahora van a ser muy, muy importantes, pero yo sí quiero adelantar una parte. Ahora, yo como buena coach, obviamente, yo no voy a entrar a decir de primero la parte técnica. Claro. Yo primero pregunto, mira, ¿qué te hace sentir tener esa casa? O sea, ¿qué te genera tener la casa? ¿O qué es lo que te está generando la necesidad de tener la casa? Esas preguntas es importante hacerlas porque yo empiezo como a tener unas respuestas de, mira, realmente lo que yo necesitaba no era la casa. Ok, interesante. O sea, yo estaba buscando la casa para tener una seguridad y quizás ser aceptado socialmente por un estatus económico. O sea, después de pelar muchas capas en la conversación llegaremos a esa conclusión, pero sí es bueno empezar por allí. Es ¿qué me está motivando a mí a hacer ese tipo de inversión? ¿Qué es lo que me está motivando? Si yo realmente tengo una buena estabilidad, un bienestar y al interior sí estoy equilibrada, ya ahí sí puedo ver como propósito estas cosas. Pero al final lo económico es el resultado, no es el destino. O sea, el dinero como tal es el resultado de nuestros esfuerzos. Es decir, yo tengo una meta grandísima, pero esa meta no está asociada directamente con el dinero. Pero sé que gracias a esa meta voy a tener el dinero. Entonces, yo creo que va muy, muy por esos lados. Ahora, ya en la parte técnica, pues lo primero que yo hago es invierte en ti. O sea, siempre voy a recomendar eso. Invierte en ti. Sé fiel con Dios. Sé fiel con Dios. Sé leal a Dios. Y bueno, yo creo que de ahí ya se desprende entender muy bien cuáles son las necesidades financieras, cuál es su presupuesto, cuáles son sus gastos, qué considera realmente que es un gasto, qué no es un gasto. Yo creo que eso ya son unos temas ya más técnicos que probablemente pues ahora... No, y precisamente en eso queremos nosotros, pues que eso es lo que queremos nosotros compartir con nuestros oyentes, algunas estrategias para tener un futuro económico mejor. Y bueno, ya hablamos de establecer metas, tener claro para dónde voy, pero también tengo que tener un presupuesto. Un presupuesto y tengo que tener, tú hablas de los gastos al comienzo, y tengo que tener un control de gastos. No es lo mucho que ganas, es cómo distribuyes, cómo inviertes, cómo gastas lo que ganas. Eso es lo más importante, porque a veces nosotros nos concentramos en lo que ganas. Muchas veces, cuando hay un poquito más de confianza con tu amigo, con tu familiar, le preguntamos, ve, ¿vos cuánto ganas al mes? Cuando hay confianza, pues somos más prudentes, ¿no? Pero cuando hay confianza, lo suponemos. Quizás le preguntamos, ¿cuánto ganas al mes? No, me gano 5, me gano 10, me gano 15, me gano 1, me gano 2, me gano tanto. Como que si se ganan 5, 10, es como que tiene plata. Se gana 15 al mes porque es ingeniero de software y trabaja con una empresa americana y le pagan $3,000, $4,000 y gasta en pesos y este muchacho tiene plata. Y uno le ve con el carro, con la camioneta, con la moto, con esto, con aquello, con el celular, y uno dice, quizás tiene plata y quizás no. Quizás gana $4,000 y mensualmente se gasta $5,000. Y al final, si hacemos un balance dentro del patrimonio neto que tiene la persona, dentro de la riqueza neta que tiene, está en rojo, debe más de lo que gana. Y si en ese momento esa persona, Dios no lo quiera, se enfermara, no tuviera plata para sostener a su familia. Entonces no es lo mucho que tú ganas, es cómo gastas lo que ganas. Por supuesto que ganar es importante saber ganar, y hablamos un poquito de saber. Para eso hay que invertir en nuestro conocimiento para poder generar mejores recursos y que nuestro tiempo sea mejor pagado. Sin embargo, es importante establecer un presupuesto de gastos, ¿sí o no? Sí, de hecho, mira que los grandes expertos en finanzas siempre recomiendan que cuando yo estoy saliendo como de un salario bajo, no voy a decir qué tipo, pero cada uno considerará que es bajo, que es medio, que es alto. Cuando está saliendo o empezando como a ganar un poco más de dinero, ahí es cuando más emocionalmente debe ser inteligente, debe tener una inteligencia emocional en ese momento, porque cuando una persona empieza a ganar más dinero, ¿qué es lo que desea? Me voy para una casa mejor, voy a cambiar el carro para algo mejor y demás. Esa es la manera más poco inteligente de poder invertir el dinero.
Sí, de hecho, un estudio que se realizó, y no me voy a ir muy lejos, que se realizó aquí en Medellín en algún momento, empezaron a evaluar realmente cuál era el estrato realmente pobre. Ok. ¿Cuál era el estrato realmente pobre? Nosotros siempre decimos, ¿cuál es el estrato más pobre, Manuel? ¿Cuál crees tú que es el Pues aquí en estrato más Colombia, pobre? en Colombia sí nos categorizan en el 0, 1, 2. Creo que 0 existe, ¿no? Sí. Sí existe el 0, ¿no? Y sumergido también existe. ¿El menos cuando 1 ya también? No. No sé. No. Yo creo Es que el 0, ¿no? Cero, Yo creo sí, que el 0. 0, 1, 2. Sí. En Colombia, ¿no? Para las personas que nos escuchan afuera, yo sé que están los niveles bajo, medio y altos, pero en Colombia sí no, que usted es de estrato 6, de estrato 0, de estrato 3, bueno. Sí, mira, y lo curioso es que nos categorizan en esos estratos, pero no necesariamente el estrato más bajo es el más pobre, sino que en ocasiones puede ser hasta el más inteligente y no lo creemos a veces. Yo quizás voy a invitar a algunas personas a que hagan un ejercicio práctico en algún momento y evalúen realmente el estrato más bajo, 0, 1, vamos a hablar de 2 hasta 2, 0, 1 y 2, estratos medio 3, 4, 5 ya viene siendo más estrato alto, estrato 6, pero con esa investigación dio como resultado que el más pobre realmente es el estrato medio. Mira. Es el estrato medio. ¿Por qué? Porque el estrato medio gana dinero para sobrevivir. O sea, yo gano bien, es decir, claro, yo gano 5 millones de pesos, claro, pero mi arriendo vale 2 millones, claro, los servicios valen 800 y así haciendo esa cuenta le quedarán 200.000. Usualmente el estrato 0 y 1 por lo general tienen más casas propias que los que están en estrato medio. El estrato medio es el que más arriendo paga. Entonces mira que son ejemplos que nos llevan a salirnos también como de esos paradigmas y salirnos como de esa caja de es que este es el orden y así tiene que ser. Entonces hablando justamente de los paradigmas, hay muchos paradigmas en el ser humano. Nosotros, ¿cuáles son esos paradigmas que tenemos también con el dinero? ¿Cierto? ¿Qué son esas creencias que tenemos en relación al dinero? Entonces, ahí hay unos paradigmas que nos pueden limitar o que nos pueden potenciar. ¿Qué significa para mí el dinero? ¿O qué crecí yo escuchando en mi casa que era el dinero? Entonces, hay personas que crecen escuchando que, mira, el dinero, hay frases típicas que dicen, es que el dinero es malo. Sí. El dinero daña a las personas. Pero ¿realmente el dinero daña a las personas? No, el dinero no daña a las personas. De pronto, si yo no tengo una buena estabilidad emocional, me podrá dañar, claro, pero no necesariamente daña a las personas. Entonces, ¿qué creencias he escuchado yo alrededor del dinero que hacen que yo me limite y después se creen unos miedos internos que no me dejen a mí tener dinero? O sea, es bien interesante. Sí, suele pasar bastante. Las creencias limitantes, creencias que no nos permiten desarrollar todo nuestro potencial. A veces vivimos muy por debajo del potencial. Vivimos muy por debajo de lo que Dios quiere para nosotros. Vivimos muy por debajo. Y bueno, hablando con respecto a lo que tú mencionabas del estrato, me llamó mucho la atención. Tiene mucho sentido porque los que quizás estamos en estrato medio queremos ser ricos, queremos aparentar ser ricos, nos compramos muchas cosas que quizás no necesitamos o no podemos darnos, no deberíamos darnos todavía el lujo de tenerlo, ¿no? El carro último modelo, pero el BMW, etcétera, y todavía apenas estamos ingresando dinero y aparentamos quizás lo que no somos, porque también tenemos esa creencia popular que hay que aparentar, ¿no? Que hay que ser aceptados por una sociedad, y normalmente una sociedad te mide por el reloj que tienes, por el carro con el que andas, por la casa en que vives, por la ropa que usas, etcétera, ¿vale? Sin embargo, estamos hablando de estrategias, presupuestos. Es importante establecer un presupuesto claro, un presupuesto porque, vea, yo en estos temas, cuando trabajo con algunas personas, con algunos clientes, tú puedes creer, Vivi, que un gran porcentaje de las personas con las que yo hablo no tienen un presupuesto claro y definido. Sí, te creo. Porque eso nos pasa mucho. O sea, un presupuesto real de las finanzas personales del hogar. ¿Sabe que la primera empresa que usted tiene es su casa? O sea, usted es un empresario. Usted es un empresario. Y como toda empresa, usted tiene que tener un presupuesto claro, definido y concreto. De gastos fijos, de gastos
operativos, de gastos variados. gastos variados, pero también de inversiones, también o sea, por eso hablamos en el primer paso, establecimiento de la meta financiera, tiene que tener una claridad de propósito. Yo me puse un propósito personal ya gracias a Dios lo estamos cumpliendo, lo leí por ahí, entonces yo trato de aplicar pues lo que lo leo, lo que escucho por ahí de buenos consejos. Como dice el apóstol, hay que escucharlo todo pero retener lo bueno. Entonces uno trata de retener lo bueno. Lo primero, pagar deudas, lo que yo traté de hacer. Malas deudas, ¿vale? Porque entiendo que hay buenas deudas también. El banco, uno se puede apalancar por los bancos hombre, vas a invertir en un negocio y el dinero que sacaste prestado te va a dar para pagar y te va a generar recursos. Eso es una buena deuda. Pero hay malas deudas. La mayoría de las deudas que tenemos son malas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por las mismas creencias que en un momento Jorlen nos va a hablar un poquito de esas creencias limitantes por y esos impulsos emocionales que nos llevan a actuar como actuamos, ¿no? Pero primero, pagar deudas, malas deudas, ¿no? Pero en mi caso, todas las deudas. Y segundo paso en mi presupuesto que está establecido es tener un ahorro mínimo de 6 meses de mis gastos fijos mensuales. Mínimo. El ideal es un año, es decir, 12 meses. Pero, por ejemplo, si tus gastos fijos son 5 millones al mes, entonces 5 por 6, 30, serían 30 millones de pesos ahorrados, líquidos allá, como fondo de emergencia. Sí. Que no se tocan. ¿Listo? Eso es una claridad de propósito. Y ya cuando tengo estabilidad en ese sentido, ya me puedo desprender al tercer consejo que quiero profundizar con ustedes, que tiene que ver con el ahorro y las inversiones. Porque es importante que podamos entender nosotros, familia, que para ser libres, hoy en día se está hablando mucho de la libertad financiera. Sí. Entonces, cuando la gente escucha la palabra libertad financiera, la mayoría de la gente piensa, no, es que yo tengo que ganar mucha plata. No, es que usted no debe ganar, no debería o no necesita ganar mucha plata para ser libre financieramente. Cuando yo entendí lo que significa ser libre financieramente, pude ver el tema de las finanzas de una manera más tranquila. Porque más normalmente, amigable. sí, porque yo pensaba que ser libre financieramente era, no, yo tengo que ganarme, no sé, $1 millón en el año, tengo que hacer diferentes cosas para generar ese dinero, etc. Pero cuando entendí que ser libre financieramente tiene que ver con tener ingreso pasivo que pague mi estilo de vida. Entonces, si mi estilo de vida en Colombia, por ejemplo, es de 5 millones de pesos mensuales, estoy colocando cualquier ejemplo. Coloquemos en dólares, $1,000, $1,500 en Colombia, etc. Si yo tengo ingresos pasivos que pagan ese estilo de vida, pues ya soy libre financieramente, porque tengo la opción, elijo si trabajo o no trabajo, entonces soy libre. Pero esa libertad solamente la puedo lograr cuando empiezo a invertir. Entonces, ¿qué podemos hablar nosotros de ese tema? Bueno, lo primero es que me gustaría que le aclararas a algunas personas, porque no podemos dar por hecho que todos lo entienden, qué es un ingreso pasivo. Ok, hay dos tipos de ingresos. Está el ingreso activo y el ingreso pasivo. El ingreso activo es lo que normalmente hacemos nosotros, que es cambiar nuestro tiempo por dinero. Tú vas a una empresa, te pagan por un servicio, vendes un producto. Cuando tú haces una actividad, valga la redundancia, activamente estás participando y eso te genera ingresos. Exactamente. Sí o sí, eso es un ingreso activo. Un ingreso pasivo es un ingreso que te genera sistemáticamente, puede ser mensual, bimestral, semestral o anual, por una actividad que tú hiciste una vez o invertiste un tiempo específico, pero ya no sigues invirtiendo ese tiempo para generar el ingreso que te entra en tu cuenta bancaria. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, por ejemplo, por eso las inversiones. Hay personas que invierten en un negocio y simplemente son socios. Yo invierto en el negocio de Viviana. Viviana es la que desarrolla la actividad, yo soy socio de ella, invertí un capital con ella y yo simplemente me reúno con ella cada año o cada 6 meses para mirar cómo están los balances, que me demoro por ahí una horita para mirar cómo está el balance económico financiero de la empresa y ella me va a dar unos dividendos por el negocio. Eso es un ingreso pasivo, ¿listo? Hay gente que invierte en oro, que invierte en acciones, que invierte en la bolsa, que invierte en propiedades, que invierte en muchas áreas, ¿vale? Es importante que nosotros tengamos la inteligencia financiera para aprender a activar, porque todos tenemos esa capacidad de hacer algo
que nos genere ingresos pasivos. Es como la idea, Sí. para tener la libertad financiera. Ahora, si usted es una persona pensionada o jubilada y su jubilación le da para pagar su estilo de vida, usted ya tiene un ingreso pasivo porque no necesita trabajar. Exacto. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta los 70 años para generar eso? Pues si lo podemos hacer algo antes, pues es mucho mejor, ¿no? Y yo creo que ahí es importante mencionar, bueno, dos cosas dentro del presupuesto. Yo también le agregaría mucho, cuando decimos que tener cuidado con los gastos, es esos gastos hormiga, Ok. porque esos gastos hormiga se nos pueden convertir en un gasto dinosaurio, Sí. en un gasto grandísimo. Cuando hacemos el ejercicio del mes, que yo realmente estoy gastando, no sé, gasté poquito dinero, que Sí. yo creo que fue poquito. Sí. Cuando hago la suma en el mes, Muchísimo. es mucho más Sí, dinero. señora. Se sorprenderían, yo creo que se sorprenderían si alguna persona hiciera el ejercicio y sumara todo el dinero que ha gastado, así, de a poquito, no, esto no vale mucho, no, esto no vale mucho, no vale mucho, y al final la suma termina siendo inclusive hasta la cuota de algo grande en lo que podría estar invirtiendo. Es bien interesante. Súper chévere. Algunos consejos con respecto a los ahorros e inversiones rápidamente, porque a continuación vamos a tener a nuestra compañera Jorlen, que va a estar desarrollando una especie de monólogo donde ella va a hablar especialmente algunas creencias que nosotros tenemos en nuestra infancia y algunas palabras muy comunes que utilizamos y que no nos permiten tener buena relación con el dinero, y por lo tanto, si nuestro interior está mal, pues nuestro exterior va a estar mal, ¿no? Entonces, con respecto a los ahorros e inversiones, primero, tener un fondo de emergencia, que es lo que mencioné. Segundo, Sí. hay que tener estrategias de ahorro consistente. Es importante ser sistemático en el ahorro. Un 10% mensual. Páguese usted mismo primero, es importante. Un 10%, saca un 10% mínimo. Comience con un 2%, con un 3%, pero comience. Y meta esa plata por allá que no la toque. Aprenda a ahorrar, de verdad eso le va a ayudar mucho. Tercero, empiece a invertir primero en usted mismo para aprender cuáles son las mejores opciones de inversión. Y cuarto, mirar de verdad cómo nosotros podemos invertir nuestro dinero, aceptando el riesgo, porque a veces hay riesgo a la hora de invertir, pero entendiendo que si tenemos buena capacidad de inversión y tenemos el conocimiento, podemos hacer de nuestro dinero que se multiplique, que sea de verdad rentable. Así que establecer metas financieras, primer consejo. Segundo consejo, hacer un presupuesto y control de gastos. Tercero, tener claro un sistema de ahorro e inversión. Yo le recomiendo a las personas que trabajan conmigo que vivan con el 50% de sus ingresos. O sea, sus gastos fijos deben ser el 50% de sus ingresos. Yo le digo eso a la gente. El ideal es que vivan con un 20, un 30% de sus ingresos. Usted dice, pero ¿cómo, Manuel? Yo voy a ir con un 20, un 30, un 50. Sí, apurado, tengo el 100 y necesito, aparte de eso, no me alcanza y estoy buscando. Por eso usted cuando usted hace planes y tiene un establecimiento de metas y tiene una claridad de propósito, Dios le dará a usted la capacidad de activar algo que en su cerebro, que se llama el sistema de activación reticular, donde usted va a empezar a ver oportunidades para generar más ingresos, para hacerse de más valor. Entonces, si sus gastos fijos son 2 millones mensuales en Colombia, estamos hablando del contexto de los colombianos, 2 millones de pesos mensuales, usted tiene que aprender a vivir con ese 50%. Entonces, son 2 millones. Usted tiene dos opciones. Uno, o bajar sus sueños al nivel de sus ingresos, o subir sus ingresos al nivel de sus sueños. Así de sencillo. Así que, si sus gastos son de 2 millones y usted tiene que vivir con el 50%, que es el consejo que doy a la gente para restarlo, para que activen ese sistema de activación reticular, para que miren oportunidades, para que desarrollen habilidades, para que no pierdan tiempo en vez de estar ahí en la casa durmiendo, se van a trabajar, a generar una idea de negocio, a emprender, a invertir, no sé. Hoy en día, a través de la tecnología hay tanta información que podemos monetizar. Entonces usted tiene que ganarse 4 millones al mes para vivir con ese 50%. ¿Y qué hacer con ese otro 50%, con esos 2 millones de pesos? Pues 10% de ayuda a la comunidad, a su iglesia, de servicio social, etc. Un 10% de apoyo, despréndase, ayude a la gente, un 10%. Un 10% de educación. Es importante que se eduque. En cursos, en charlas, no en la universidad. Es importante la universidad, por supuesto, pero aparte de eso usted tiene que seguir educándose, comprar libros, educarse. Un 10% de ayudas, un 10% de ahorros, un 10% de ayudas, un 10% de invertir en su mente, un 10% de ahorros,
un 10% de inversión, escuche muy bien, ya dan un 40%, y un 10% para sus juguetes, para que se dé gusto, para que se compre la moto que quiere, el carro que quiere, la casa que, bueno, que la casa, si usted la mira con una inversión, pues estaría en el rubro de la inversión, pero a veces hay casas que simplemente son gustos. Entonces, mira lo interesante que usted puede hacer si empieza a tener una claridad y una establecimiento de metas. ¿Se puede? Claro que se puede. Hay personas que lo han hecho, usted también lo puede hacer. Así que, de verdad, espero que estos consejos te queden en tu mente, y invitamos a nuestra compañera Jorlen, que va a tener un tema especial con respecto a finanzas personales, estrategias para un futuro económico sólido. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. Hola, hola, estoy muy feliz de estar aquí. Manuel, Viviana, encantada de estar con ustedes hablando de este tema tan interesante como son las finanzas personales. Yo particularmente quiero compartirles, inicialmente, cuando hablamos de finanzas personales, nos referimos a la forma en que una persona o un grupo familiar maneja el dinero, desde el punto de vista de presupuestar, desde el punto de vista de ahorrar, desde el punto de vista de gastar. Hablamos de dinero, cómo hacemos esas actividades en el tiempo, tomando en cuenta el riesgo que podemos a veces correr o tomando en cuenta los planes que tenemos. ¿Listo? Quiero compartirles ahorita 5 claves para organizar las finanzas personales. Suele pasar que a veces no sabemos cómo organizar nuestro dinero, cómo vamos a gastar, cómo vamos a invertir, ni siquiera sabemos qué ganamos, ni siquiera sabemos qué vamos a gastar. Entonces, estas claves son fundamentales para poder hacer un buen presupuesto. La primera es hacer un balance periódico. Cuando hablamos de un balance periódico, nos referimos a evaluar primero cuáles son nuestros ingresos reales, dinero que realmente llega a mis manos durante ese periodo. Ese periodo generalmente manejamos un mes. Entonces, ¿cuál es el dinero que realmente ingresa a mi bolsillo o a mi cuenta bancaria en un mes? ¿Cuáles son los gastos fijos? Y cuando hablamos de gastos nos referimos a salidas de dinero. ¿Cuáles son los gastos que yo tengo fijos en ese periodo? Y lo tercero, ¿cuáles son las expectativas que yo me hago con respecto a ese dinero que me ingresa y a esos gastos que tengo? Entonces, hacer ese balance nos va a permitir a nosotros poder ver con claridad cuál es el panorama que tenemos financieramente. Ingresos son los que producimos por nuestro trabajo y los adicionales que tengamos. De ello vamos a hablar ahorita. Gastos fijos son los gastos que tenemos todos los meses o cada periodo que no puede faltar que nosotros hagamos, tengamos esa erogación de dinero. Y las expectativas son aquellos que vamos a planificar a corto, a mediano o a largo plazo. Llámese ahorro, llámese inversión o llámese actividades de disfrute. La segunda clave que debemos tener para organizar nuestras finanzas personales son hacer una evaluación exhaustiva y minuciosa de nuestros gastos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener claro cuáles son los ingresos que percibimos, pero no tenemos lo suficientemente claro cómo ese dinero sale. Entonces, hay que separar cuáles son los gastos más importantes de aquellos gastos que mencionó Viviana hace algún rato, que hoy en día se llama gastos hormiga. ¿Qué ocurre? Los gastos más importantes son aquellos que me permiten vivir en condiciones adecuadas y estables durante ese periodo del que estamos hablando, que es un mes. Llámese alquiler o canon de arrendamiento o llámese cuota de la hipoteca de la casa que estoy pagando. Alimentación, salud, vestido, ¿sí? Ropa y educación, que son los gastos más comunes que tenemos de manera fija. La tercera clave para organizar nuestras finanzas son examinar nuestros niveles de endeudamiento. Ojo, cuando yo hablo de endeudamiento me refiero a las deudas que tenemos con terceros o con instituciones financieras. ¿Sí? Están expresadas en préstamos, en créditos y en tarjetas de crédito.
¿Qué ocurre? Este tipo de gasto nos genera a nosotros algo que se llama pago de intereses. El interés, que es el dinero que yo pago por usar el dinero de esa institución que me lo está facilitando en un momento determinado y por un tiempo específico. Ese gasto es fijo. Si lo tenemos, todos los meses debemos hacer pagos mínimos de la tarjeta o cobertura de intereses por ese dinero que estamos utilizando. La cuarta clave es hacer reservas de dinero que me permitan cubrir ese endeudamiento. Esta reserva va enfocada más que todo a personas cuyos periodos de recepción de ingresos son diarios, o sea, no es mensual, no es la persona que cobra mensual, no es la persona que cobra quincenal, es la persona que dependiendo de su actividad económica recibe dinero todos los días. Un ejemplo muy característico, los conductores de vehículo particular, ¿sí? Los taxistas y otras personas que trabajan con sus vehículos, reciben dinero todos los días. La manipulación del dinero diario en efectivo, disponible inmediatamente, puede generar una ligera tentación y puede conducir a una mala administración. Esas personas se les recomienda hacer una reserva, hacer primero un estimado de cuánto es el promedio de ingresos que recibe cada día y hacer la reserva para los gastos que tiene que cubrir mensualmente, porque suele pasar que esperamos hasta el último día para conseguir el dinero, para pagar la cuota del crédito, para pagar el alquiler, y resulta que podemos irla reservando durante el mes. Y la quinta clave para organizar nuestras finanzas personales tiene un poquito de todo. ¿Por qué? Me refiero a generar ingresos extra. Vivimos en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a gastar todo lo que ganamos. En ocasiones nos excedemos, como comentaba Manuel hace un ratico, nos excedemos y gastamos más de lo que ganamos. Esa medida es la que a veces nos permite, mejor dicho, no nos permite vivir tranquilos, vivir con holgura, vivir con la tranquilidad de que disponemos del dinero suficiente para cubrir nuestras deudas y nuestros gastos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para generar ingresos extra? Por un lado, si somos personas que tenemos un trabajo fijo, ¿sí?, que vivimos bajo un salario, no es conveniente tampoco extralimitarnos en conseguir otro trabajo que tenga un horario desgastante, que tenga otro sueldo, porque entonces no vamos a tener tiempo ni para descansar, ni para disfrutar, ni para compartir en familia. Pero ¿qué podemos hacer? Una, crear mecanismos de ahorro. A mí me gusta una que yo la aplico para mi vida y me funciona, que es ahorrar en moneda extranjera. Es decir, disponer una parte de mis ingresos y comprar moneda extranjera. Obvio, de economía estable, ¿sí? Dólares, euros. ¿Qué ocurre? Mi cerebro, cuando ve el dinero en una moneda que no es la de libre circulación aquí en este país, le da como pereza. Ay, es que yo tengo que ir a la casa de cambio, vender los dólares para poder tener los pesos y no, mejor los dejo ahí. Entonces usted tiene el dinero ahí reservado. Cuando realmente tenga algo planificado para utilizar ese dinero, ya usted sabe que tiene el dinero allí y puede ir a cambiarlo y lo tiene disponible. Entonces, ese es un mecanismo que funciona. Las inversiones también funcionan, son una manera de tener el dinero en un sitio o en una entidad y poder disponer de él cuando lo vayamos a utilizar. Y el tercero es me quedé. Tenemos que buscar la manera siempre de producir más de lo que gastamos, de que tengamos el dinero disponible que nos permita tener la tranquilidad mental para poder usarlo. Ahora yo quiero compartirles 3 estrategias que nos pueden ayudar a mejorar esa organización que ya hicimos previamente. La primera, esta me llama mucho la atención porque es súper importante. Estamos en una sociedad que nos ha educado a que el dinero es un tema difícil de manejar. Para poder manejar bien nuestras finanzas personales, nosotros debemos tener una comunicación abierta y directa.
de qué ganamos, de qué gastamos, en qué queremos invertir, en qué queremos utilizar nuestro dinero. Por ejemplo, si es una familia o es una pareja, la pareja debe plantearse metas, ¿sí? Metas individuales, metas en común. Tienen que hacerse planes y tienen que saber cuánto está dispuesto cada uno a aportar con el dinero que produce. Una cosa es el dinero que disponemos cuando vivimos solos, por ejemplo. Una cosa es el dinero que disponemos cuando vivimos en pareja o cuando vivimos en familia. Entonces, tiene que haber una comunicación plena de esta situación para que podamos entendernos en términos financieros. La segunda estrategia es utilizar, aunque Manuel habló del 50 y 50, ¿sí? Eso es para una organización, una persona que esté muy bien organizada financieramente. Para empezar, yo recomiendo la del 70-30, ¿sí? 70% de nuestros ingresos para los gastos ordinarios, los gastos que tenemos cada día, y 30% para disponer para ahorro, para inversión o para disfrute. Esa sería la segunda estrategia para poder mejorar nuestras finanzas personales. Y la tercera, creería yo que es la más importante porque es la que hace como hincapié en que todas las demás funcionen, es cambiar nuestro patrón de pensamiento con respecto a el dinero. ¿Qué ocurre? La sociedad nos ha inculcado muchas creencias negativas referentes a tener dinero. Yo recuerdo hace muchos años que escuchaba refranes como, por ejemplo, "Ay, hay que ser pobre pero honrado". ¿Qué tiene que ver la humildad con la cantidad de dinero? ¿Desde cuándo la cantidad de dinero que usted tenga determina la humildad o la honradez que usted maneje como persona? Había otro refrán que también usaban, que lo llegué a escuchar mucho en la infancia, sobre todo cuando iban a repartir algo para comer entre niños. Poquito porque es bendito. Lo bendito no es lo abundante. O sea, no tenemos derecho como personas a recibir bastante, a disfrutar bastante. Estamos en un planeta riquísimo en recursos y hay para todos. La otra cosa que llegué a escuchar cuando a uno le daban algo para compartir, es que de lo bueno poco. ¿Por qué de lo bueno poco? De lo bueno debería ser bastante. Todos deberíamos recibir mucho de lo bueno para poder disfrutarlo, porque de eso se trata la vida. Y cuando tenemos dinero, pues se supone que queremos disfrutar de esas actividades que podemos hacer con él. Esas creencias, esas frases que escuchamos en nuestra sociedad, en nuestra infancia, de las personas que teníamos alrededor, nosotros podemos cambiarlas. Nosotros podemos reprogramar nuestra mente y prepararla para que empiece a ver la abundancia que tiene a su alrededor. Qué rico es pararse frente al espejo y decirse a sí mismo: yo merezco abundancia infinita, yo merezco prosperidad infinita, éxito infinito, porque todo tiene que ser restringido, porque nos ponemos barreras. Hay algo en lo que yo quiero hacer mucho énfasis y me encantaría que les quede muy claro. El cerebro cree todo, absolutamente todo lo que le decimos. Tenemos entonces que enfocarnos a decirle solo cosas buenas, porque él se cree absolutamente todo. Una vez, hace mucho tiempo, me gustaría contarles esta anécdota. Escuché a una persona que conversaba sobre el tema del dinero e hizo una comparación, a mi parecer, muy singular. Esa persona comentaba que el dinero funciona como funciona la sangre en nuestro cuerpo. A mí me llamó muchísimo la atención y quise escuchar cuáles eran las similitudes. ¿Qué pasa con la sangre en el cuerpo humano? Está fluyendo, está en constante movimiento. El dinero tiene que comportarse de la misma manera. En contabilidad, el dinero es la principal partida de un grupo que se llama activo circulante. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar en constante circulación. Así como a mí me gusta o me satisface recibir dinero, también me debe dar satisfacción darlo y contribuir. ¿Qué pasa con el cuerpo y con la sangre si la sangre se detiene? Crea problemas en todos los sistemas.
¿Qué pasa en nuestras finanzas si retenemos el dinero? Si yo me lo gano pero no lo gasto, pero lo tengo ahí guardado, pero está prohibido, no lo quiero tocar porque solo lo quiero tener. Me causa estragos en mis finanzas. ¿Qué pasa con la sangre en nuestro cuerpo si circula de manera inadecuada y se desborda? Por ejemplo, me corto y hay una hemorragia. Crea estragos en mi cuerpo. ¿Qué pasa con el dinero si lo dejo que fluya descontroladamente? Si no tengo un presupuesto, no tengo un plan, no tengo una meta, ese dinero se va a desbocar, ¿sí? Entonces, fíjense que esa comparación del dinero con la sangre en nuestro cuerpo la podemos recordar para poder empezar a darle buen uso a eso. Y ya para culminar, me gustaría compartirles algo que leí recientemente que me encantó y dice así: el dinero es el resultado de la expansión, es decir, que queramos crecer y queramos arriesgarnos con cosas nuevas. Es el resultado de comprometernos con lo que hacemos, es decir, lo que hagamos, hagámoslo bien, siempre bien. Es el resultado de ser leales a eso que hacemos, que conozcamos nuestras capacidades y podamos decirle a las personas: sí me comprometo a hacer eso, no me comprometo a hacer eso. Que el dinero es el resultado de ofrecer un servicio excelente, es decir, que me salga la postura de la queja, de la postura de hacer las cosas de mala gana y empiece a ofrecer un servicio de calidad y con gusto. El dinero es el resultado de enfrentar el miedo a sentirnos rechazados, el miedo a equivocarnos, a sentirnos criticados. Y el dinero es el resultado de hacer un uso sabio de nuestro tiempo y de nuestras habilidades. Y ya para cerrar, les quiero compartir algo que escuché hace un par de días de una persona que hablaba de algo que se conoce como conciencia financiera. Ella decía: solemos estar contentos cuando nos damos una ducha caliente, cuando vemos una película en la televisión, cuando nos preparamos un plato de comida bien rico. ¿Cómo nos sentimos cuando pagamos la factura de servicios públicos? ¿Qué podemos hacer para retribuir estos servicios que estamos recibiendo? Agradecer. Entonces practiquemos la gratitud cada vez que hagamos un pago, cada vez que yo pago el arriendo, cada vez que yo pago la factura de servicios. Eso es algo que me está retribuyendo a mí y que yo lo estoy retribuyendo con mi dinero. De verdad, muchísimas gracias. Espero que estas estrategias les sean de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. ¿Qué vas a decir, Vivi? No, escuchando a Jorlen, yo dije, no, pues una gran estrategia es monetizar los talentos. Monetizar los talentos. Así que muchas gracias, Jorlen. De verdad aprendimos mucho con tus herramientas, esas estrategias prácticas que nos diste para manejar un buen presupuesto, controlar nuestros gastos y sobre todo esas creencias. Tenemos que creer que sí se puede, que nosotros somos merecedores y que Dios, que nuestro reino, nosotros, sus hijos, podemos tener abundancia para poder dar y vivir una vida mejor. Así que termino con esta frase. Proverbios 21:20 dice: tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el insensato todo lo disipa. Que seamos sabios para que en nuestra casa nunca falte ni el aceite ni el pan, que podamos estar viviendo bien, todo por una vida mejor. Así que, chao, chao. Chao. Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo.